Le guardo un cariño inmenso a la que en ese entonces era mi novia, y el mismo aprecio le tengo a toda su familia, quienes lamentablemente corrieron con la peor de las suertes al vivir una experiencia tan espantosa. Todo este horror ocurrió en un pequeño poblado ubicado justo en la frontera que divide a los estados de Nayarit y Sinaloa, aquí en México. Era un pueblo repleto de mitos y leyendas locales, pero ninguna de ellas nos preparó para creer que una tragedia así fuera real. Cuando yo cursaba el primer año de secundaria, me hice novio de Purificación, apodada de esa manera por su película favorita. Nos sentábamos juntos debido a la distribución por orden alfabético, y al poco tiempo nos volvimos entrañables amigos, para después dar el paso al noviazgo. Yo solía ser alguien sumamente retraído, pero ella era muy sociable y querida por todos, lo cual me facilitó mucho empezar a relacionarme. Al pasar a segundo grado, me armé de valor para pedirle permiso a su madre, y ella aceptó nuestra relación, siempre y cuando cumpliéramos con las estrictas condiciones que nos impuso. Obviamente, al papá no le diríamos nada todavía. Él se encontraba trabajando en la frontera norte, en Estados Unidos, y solo volvía cada 2 meses a pasar un fin de semana con ellos. Les iba bastante bien en lo económico. El hermano de mi novia, Basilio, era apenas un año mayor que nosotros y con diferencia el chico más popular del colegio. Tenía el promedio más alto de todo el tercer grado y además destacaba como el mejor jugador de béisbol de la zona. En la escuela casi todas las chicas suspiraban y andaban locas por él, pero a pesar de todo siempre fue alguien sumamente sencillo y humilde, nada que ver con esos estereotipos insoportables de las películas. Al principio, a decir verdad, yo no le caía nada bien, al menos no como el pretendiente de su hermana. Sin embargo, cuando por fin tuvimos la oportunidad de entablar una conversación, nos dimos cuenta de que compartíamos un sinfín de gustos e intereses y terminamos forjando una gran amistad que iba mucho más allá de mi noviazgo con ella. Basilio solía jugarle bromas pesadas a sus amigos cercanos, asustándolos con un fuerte apretón en los hombros, tomándolos por sorpresa por la espalda. Era un juego algo molesto, pero lo hacía sin malicia. Jamás se le cruzó por la cabeza que esa pequeña travesura pudiera terminar en tragedia. Pero una mañana que parecía de lo más normal, de pronto un griterío y una enorme confusión alteraron la paz de la escuela. Había ocurrido un percance espantoso. Al correr desesperados a ver qué pasaba, nos encontramos con que un alumno había caído al vacío desde el pasillo del segundo piso justo frente a su aula de clases. El pobre muchacho cayó de cabeza y perdió la vida en ese mismo instante, aunque los docentes hicieron hasta lo imposible por reanimarlo y mantenerlo con signos vitales mientras venía la ambulancia. Ya era tarde. Cuando mi novia reconoció de quién se trataba, soltó un alarido de terror al ver a Osorio, uno de los mejores amigos de su hermano. Segundos después, escuchamos los gritos desesperados de Basilio y a un maestro acusándolo directamente de haber empujado a su compañero para provocar su caída fatal. Otra de las profesoras saltó de inmediato en su defensa, encarándose y gritando airadamente contra el otro docente, justo en el momento en que las patrullas de la policía llegaban al lugar junto a la ambulancia. Se llevaron detenido a Basilio en ese instante. Por fortuna, esa misma noche recuperó su libertad, ya que sus compañeros de aula y la misma maestra acudieron a la delegación para testificar que todo había sido un espantoso malentendido, que la pérdida de Osorio fue puramente un accidente, una desgracia lamentable. Lo que de verdad sucedió es que estaban a punto de ingresar al salón cuando Basilio notó que Osorio se había quedado completamente inmóvil en el corredor, con la mirada perdida en la nada. Le habló un par de veces, pero su amigo no reaccionó en absoluto. Ante esto, la maestra le indicó: «Anda, ve por tu amigo, que ya vamos a comenzar la clase». Basilio se le acercó sigilosamente por detrás, le gritó para sorprenderlo y le sujetó los hombros con fuerza. En ese segundo,
Presa de un pánico inexplicable, su amigo reaccionó corriendo despavorido directo hacia el barandal y se lanzó. Todo el mundo presenció la escena y comenzó a gritar con desesperación. Basilio fue el primero en bajar corriendo a ver el cuerpo, con el firme propósito de auxiliarlo, aunque, según lo reportado por las autoridades, el deceso había sido instantáneo. Sí, se trataba de una tragedia accidental, pero aún así la familia se encontraba completamente destrozada. Esa misma noche arribaron el progenitor de Basilio y Purificación. Tanto yo como Miquel, el compañero más cercano de Basilio, nos quedamos a pasar la noche en aquella vivienda. El padre no sospechaba absolutamente nada, ya que nadie se atrevió a revelarle que él mantenía una relación con Purificación. Ella y Basilio nos acompañaron en la estancia principal, hasta que en un punto él manifestó su deseo de ir a descansar. Purificación lo guió hacia su alcoba y, poco después, se retiró a sus propios aposentos. Mientras tanto, sus padres se encontraban reunidos con los parientes de Osorio, con la firme intención de solventar cualquier gasto y brindar todo el apoyo que estuviera a su alcance. La gran parte de los allegados se mostró bastante comprensiva, asumiendo que todo había sido un fatídico percance. No obstante, la abuela de la víctima no opinaba igual. Se le veía sumamente alterada y fuera de sí. Exigía a gritos que abandonaran el inmueble, sentenciando que jamás disculparía a quien le arrebató la vida a su nieto, sin importar cuántas sumas de dinero pretendieran ofrecerle. Ajenos a esa tempestad, los que nos quedamos en la casa no sospechábamos lo tormentosa que estaba resultando la situación. Debo admitir que Rigoberto y yo nunca fuimos muy unidos. Sin embargo, aquella velada nos mantuvimos conversando hasta que las horas de la madrugada se nos vinieron encima. Evitábamos a toda costa conciliar el sueño. Nos aterraba la idea de revivir mentalmente el siniestro suceso, o que se nos viniera a la mente la perturbadora imagen del cadáver de Osorio en el colegio. Mientras el cansancio empezaba a ganarnos en medio de los susurros de la sala, un gemido lastimero rompió el silencio. En ese mismo instante, ambos enmudecimos por completo. Nuestra primera sospecha apuntó hacia Basilio como era de esperarse, pero aquel lamento comenzó a tornarse sumamente agudo, lo que nos hizo creer que se trataba de Emilia. Fue entonces cuando me armé de valor para subir las escaleras. Apenas asenté mis pies en los escalones iniciales, aquel sollozo sufrió una mutación drástica para transformarse en el berrido de un tierno recién nacido. Me quedé completamente inmóvil, girando la cabeza hacia Rigoberto, quien ya se había levantado de su asiento para aproximarse a mí con paso cauteloso. ¿Qué demonios es eso?, susurró aterrado. ¿Acaso hay alguna criatura en esta vivienda? Sin saber qué contestarle ante semejante misterio, decidí continuar el ascenso para constatar que todo marchara en orden. Rigoberto me siguió de cerca. De pronto el ambiente volvió a quedar en un silencio sepulcral. Nos arrastramos sigilosamente hasta el umbral del cuarto de Purificación, pero no se percibía el más mínimo ruido. Hicimos lo mismo ante la habitación de Basilio, obteniendo idéntico resultado. En un intento desesperado, pegué mi oído contra la madera. Le hice una seña a mi compañero para que se aproximara y validara lo que provenía del interior. Él también se percató del sonido. Era una especie de gimoteo sumamente distante, pero que, sin lugar a dudas, emanaba de esa misma alcoba. Nos invadió la duda de si debíamos llamar a la puerta o si, por el contrario, lo mejor era no perturbar el descanso de Basilio. Justo cuando íbamos a tomar una determinación, el sonido del portón exterior del patio nos interrumpió al abrirse de par en par. Los padres de la casa acababan de volver. Nos quedamos estáticos en el piso superior. De hecho, al verlos subir, les imploramos con señas que bajaran la voz para oír con atención. Les manifestamos nuestra profunda inquietud por Basilio, pues se percibía un lamento sumamente inusual en su habitación. Escuchen con cuidado, es algo muy tétrico, les advertí en un murmullo. La madre se aproximó con sigilo a la entrada del cuarto y su rostro se desencajó por el asombro.
Era obvio que ella también lograba percibir aquel extraño fenómeno, pero prefirió pedirnos que no lo molestáramos, argumentando que el muchacho ya había soportado la peor jornada de su existencia. Durante el resto de la noche, las pesadillas me atormentaron sin tregua. Soñaba con bebés que lloraban dentro de la habitación de Basilio, mientras una tétrica silueta femenina lo acechaba desde el ventanal, con la clara intención de arrebatárnoslo. Yo lo presentía en mi interior, pero me sentía completamente paralizado, incapaz de hacer algo para evitar aquella desgracia. Al despuntar el alba, busqué a Rigoberto para hablar sobre lo sucedido, aunque no fuera exactamente la misma. Él también había estado sufriendo de forma constante una pesadilla sumamente parecida a la mía. Resulta que él y Basilio tenían permitido ausentarse y no regresar a clases sino hasta la siguiente semana. De hecho, fue únicamente gracias a Purificación que nos enteramos. Para Basilio era sumamente difícil asimilar el regreso, y para colmo, Rigoberto también había caído enfermo. Por eso, yo había dejado de frecuentar su hogar, respetando la petición que nos había hecho su madre. Pero en cuanto su papá regresó de los Estados Unidos, nos mandó un recado urgente con Purificación, rogándonos que por favor nos quedáramos a pasar la noche con ellos. En un primer momento, llegamos a pensar que la intención era simplemente que Basilio no se sintiera tan solo y pudiera percibir el cálido respaldo de sus amigos más cercanos, pero la realidad era totalmente distinta. Nos suplicaron que los acompañáramos porque en verdad les aterraba la sola idea de quedarse desamparados al caer el sol, especialmente por todos los extraños sucesos que ocurrían al llegar la noche. Basilio la estaba pasando verdaderamente mal, casi no probaba bocado y, al oscurecer, su tormento se agudizaba. Sudaba frío, como si estuviera gravemente enfermo. Se encerraba bajo llave en su habitación, apenas se ponía el sol y no permitía que nadie cruzara la puerta. Y lo que resultaba todavía más escalofriante era que, durante las madrugadas, se oía con claridad el llanto desgarrador de un bebé, sin que nadie lograra descubrir de dónde provenía aquel lamento. Rigoberto fue el único que consiguió hablar a solas con él, y a él le confesó cosas que no se atrevió a revelarle a nadie más. Le contó que, desde la mismísima noche posterior al fatal accidente de Osorio, sentía la constante sospecha de que una presencia andaba merodeando afuera buscándolo. Al dormir, la veía claramente en sus pesadillas mientras escuchaba llorar a un recién nacido. Lo espantoso era que, con el paso de los días, o más bien de las noches, aquella silueta espectral que acechaba en el exterior se aproximaba cada vez más. Primero la soñaba en la acera de enfrente, pero luego la veía avanzar paulatinamente hacia su posición, acortando la distancia un poco más cada noche, hasta que aquel llanto agudo terminaba por despertarlo de golpe. En el instante exacto en que abría los ojos, el lamento cesaba por completo y él intentaba calmarse, convenciéndose de que todo era producto de la inmensa culpa por lo que había ocurrido, un fantasma mental que lo atormentaba. Pero estaba muy equivocado. Una de esas madrugadas, tras soñar que la misteriosa mujer se paraba justo enfrente de su hogar, del otro lado del camino, y medio oculta entre los autos estacionados, el mismo llanto ensordecedor hizo despertar sobresaltado. Volvió a reinar el silencio absoluto, pero esta vez percibió un detalle diferente. Escuchó cómo los perros callejeros del vecindario ladraban enfurecidos, lo que lo obligó a armarse de valor y asomarse. Y ahí la vio. Estaba allí, idéntica a como aparecía en su pesadilla, encorvada en la penumbra, mirándolo de manera fija y penetrante. Preso del pánico, salió corriendo al dormitorio de sus padres para pasar el resto de la noche con ellos, pero no les confesó la razón, ya que le aterraba admitir ante otros la espantosa aparición que lo acechaba. Únicamente se lo confió a mi amigo y le hizo jurar solemnemente que jamás le diría una sola palabra a su familia. Fue por esa misma razón que Rigoberto, sintiendo una desesperada necesidad de desahogar aquel peso tan terrible que traía en el
pecho, decidió contármelo todo. Me resultaba sumamente difícil concebir la idea de un Basilio aterrorizado y vulnerable. Jamás me lo habría imaginado en ese estado, no a él. Normalmente era Basilio el que mantenía la cabeza fría y siempre hallaba una solución para cualquier problema, por difícil que fuera. Recuerdo con total claridad la noche en que Rigoberto me llamó por teléfono para decirme que él no podría quedarse a acompañar a Basilio, y me rogó que fuera yo. Yo le respondí que no pasaría nada malo si por una vez no íbamos a su casa. Al fin y al cabo, ellos ya ni siquiera salían de su habitación y Basilio prácticamente no me dirigía la palabra. Sin embargo, Rigoberto me insistió con un tono lleno de urgencia en que era de vital importancia que asistiera, revelándome que la noche anterior había divisado a aquella espectral mujer dentro del patio de la casa. Ante eso no pude negarme, así que fui a pasar la noche allá. Les confieso que lo hice con muchísimo miedo, dominado por un profundo pavor hacia lo desconocido. Purificación apenas si cruzó palabra conmigo. Fue su madre quien intentó conversar un poco más, aunque su rostro reflejaba un cansancio extremo. Todos los habitantes de esa casa parecían haber perdido de forma alarmante unos 4 o 5 kilos en cuestión de una semana. Se veían realmente, aquella extraña enfermedad los consumía. El tiempo pasó y pronto llegaron las vacaciones escolares. Fue justo en ese descanso cuando Purificación decidió terminar conmigo. Su ánimo estaba por los suelos y no le quedaban fuerzas para salir, platicar, ni hacer nada. Solo se la pasaba cuidando a su hermano, algo que yo entendía perfectamente. Sin embargo, me rogó que no fuera más a visitarla porque le dolía tener que verme sabiendo que lo nuestro había terminado de esa manera. Muchos pensarán que se trataba de un simple e insignificante noviazgo de secundaria, pero la verdad es que nuestro cariño era inmenso. En ese entonces estábamos en nuestro mejor momento, pero la fuerza de las circunstancias externas terminó por destruir todo. Intentaba mantenerme al tanto de cómo iban las cosas a través de Rigoberto, hasta que una madrugada me llamó deshecho en llanto, suplicándome que fuera de inmediato a la casa de Basilio y Purificación. En cuanto colgué, desperté a mi madre para pedirle que me llevara en el auto, pues sabía que era una grave emergencia. Al llegar nos topamos con varias patrullas y vi a Rigoberto parado justo enfrente. Nada más verme, se aproximó corriendo y balbuceó desesperado. Se lo llevó. La bruja ya se lo llevó. Traté de calmarlo para que me explicara bien qué había sucedido. Rigoberto me confesó que la noche anterior Basilio se había topado de frente con la macabra mujer que acechaba sus sueños justo cuando intentaba abrir la ventana de su habitación. Se había despertado al escuchar los ruidos y al verla, forcejeando, cerró todo de inmediato y corrió despavorido al cuarto de su madre. También despertó a Purificación para que se fuera a refugiar con ellos. Al amanecer del día siguiente, durante lo que sería su última mañana, Basilio habló con toda su familia y se despidió de una forma muy extraña. Era evidente que sentía que aquella espantosa presencia ya estaba demasiado cerca. Le pidió a Rigoberto que esa noche no fuera a su casa, pero que por favor se mantuviera alerta, implorándole que cuidara a su hermana y a su madre en lo que regresaba su papá de viaje. Eso, lógicamente, le dio un pésimo presentimiento a Rigoberto. A mitad de la noche, tal como venía ocurriendo desde hacía meses a raíz del accidente, el llanto ensordecedor de un bebé los despertó a todos. Pero esta vez los chillidos eran más fuertes que nunca y ya no se escuchaban a lo lejos, sino retumbando por todos los rincones dentro de la casa. Desesperadas, la madre y Purificación corrieron directo al cuarto de Basilio, pues el llanto parecía nacer de allí adentro. Pero al abrir la puerta, él ya no estaba. La ventana se encontraba abierta de par en par. Segundos después, los chillidos se trasladaron al patio exterior y las dos corrieron a asomarse. El llanto del bebé comenzó a alejarse flotando, como si se estuviera perdiendo en lo alto del cielo nocturno. Fue entonces cuando aquella extraña sombra que lloraba emitió un sonido que la madre reconoció de inmediato, rompiéndola en 1000 pedazos. No se trataba del llanto de un niño cualquiera,
Era el llanto idéntico de Basilio cuando apenas era un recién nacido. Al fin lo había descifrado, ahora sabía con certeza de dónde venía aquel siniestro lamento. El eco del llanto continuó desvaneciéndose en las alturas hasta que el silencio absoluto lo envolvió todo. Aterrorizadas, llamaron a la policía, intentaron comunicarse con su padre y le avisaron de inmediato a Rigoberto. Ya se lo llevó, él ya lo sabía. La policía no nos cree nada, insisten en que simplemente escapó, pero ya se fue para siempre. Jamás volveremos a verlo, me decía Rigoberto sin poder contener las lágrimas, mientras yo me quedaba sin saber qué responderle. Cuando el padre de Emilia por fin regresó, lo primero que hizo, arrastrado por una extraña furia, fue ir a gritarle y reclamarle a la familia Osorio. Nadie salió a recibirlo, y de la anciana nunca más se supo nada. La familia aguantó un par de meses más en el lugar, hasta que una noche empacaron lo poco que pudieron y se marcharon para siempre, junto a su esposa Purificación, y jamás regresó. Tuvieron que pasar muchísimos años para que pudiera restablecerse el contacto con ella. Hoy en día vive en Utah. Ya han transcurrido 19 años de aquello y se le nota contenta. Sin embargo, los sucesos más aterradores ocurrieron aquí, en el pueblo, tras su partida. Resulta que la abuela de Osorio, luego de que Basilio se esfumara de la faz de la tierra, dejó de mostrarse en público. La gente comenzó a esparcir rumores, aseguraban que practicaba la brujería y que ella misma había estado acosando a Basilio noche tras noche para atormentarlo hasta que finalmente se lo llevó. La propiedad de los Osorio quedaba de paso entre mi hogar y la carretera, así que obligatoriamente pasaba por allí de forma constante. Aquel sitio lucía completamente abandonado. Recuerdo perfectamente una noche en que acompañé a mi madre a entregar unos asuntos de su empleo. Ya era muy tarde y no quería que caminara sola por la calle, así que decidí ir con ella. De regreso a casa, cuando el reloj marcaba casi las 11 de la noche, distinguimos a 3 mujeres vestidas de riguroso luto que venían desde la autopista. Su aspecto de viudas era innegable y resultaba obvio que no pertenecían a la zona. No pude evitar clavarles la mirada mientras nos alejábamos, y me pareció ver que se dirigían precisamente a la casa de la familia Osorio. No mencioné nada en ese momento, aunque me percaté de que a mi madre también le intrigó verlas. Le parecieron sumamente extrañas y sospechosas, si es que de verdad eran personas reales, pero ninguno de los dos se atrevió a decir una palabra. Al entrar a casa, mi mamá, exhausta por el cansancio, se retiró a descansar. Yo le comenté que me prepararía una infusión caliente antes de acostarme, pero la intriga me estaba consumiendo. No lograba sacarme de la cabeza aquella perturbadora imagen y pensé que no pasaría nada malo si salía un momento a asomarme para ver si se percibía algún movimiento en la vivienda de los Osorio. Mi plan no era aproximarme demasiado, se encontraba a unos 300 metros de distancia de mi hogar, por lo que creí que estaría a salvo. Abrí la puerta de entrada. Soplaba una brisa, pero era sofocante. Aquella noche el ambiente estaba sumamente caluroso. El silencio que reinaba en la zona era sobrecogedor. Toda la cuadra parecía estar desierta y muda. No se escuchaba ni un solo perro ladrar a lo lejos, ni el más mínimo eco de música norteña perdiéndose en la distancia. No había absolutamente nada. Entorné la puerta con sigilo y comencé a caminar. Intenté apresurar el paso, pero cuidándome de no correr, sentía que si lo hacía, mis pisadas provocarían demasiado ruido y facilitaría que cualquiera notara mi presencia. En ese instante, unos ladridos distantes a mis espaldas captaron mi atención y me obligaron a voltear. Allá atrás, muy al fondo, donde la oscuridad devoraba la calle, divisé a 3 siluetas oscuras que se dirigían hacia mí. Sabía que ya no tendría tiempo de regresar corriendo a casa sin cruzarme de frente con ellas o delatarme, por lo que decidí aligerar el paso. En cuanto divisé un terreno baldío, recordé que al fondo crecían unos matorrales muy tupidos donde tal vez podría ocultarme. Me metí allí a toda prisa. Oculto entre las ramas podía escuchar mi propia respiración agitada y sentía cómo los latidos de mi
corazón retumbaban con fuerza por todo mi cuerpo. Tras unos minutos angustiosos las vi pasar de largo, caminaban con una lentitud espeluznante. Traté de contener el aliento para que no descubrieran mi escondite. Cuando se alejaron, esperé un buen rato, calculando que ya hubieran tomado suficiente distancia. Sin embargo, por una insensata e inexplicable decisión, en lugar de emprender la huida a mi hogar, continué avanzando hacia la propiedad de los Osorio. Al llegar, observé cómo entraban aquellas 3 mujeres acompañadas por otras 3 que venían desde la dirección de la carretera. Todas se adentraron en la vivienda en absoluto silencio, como si estuvieran en su propia casa. En el preciso momento en que abrieron la puerta principal, lo único que alcancé a percibir fue un destello rojizo, un resplandor como de fuego o luces de color carmesí. Me llevé la mano al bolsillo y de repente sentí un frío vacío. Me había dejado el celular. Cabe aclarar, para quienes no les tocó vivir esa época, que en esos tiempos de antes, los teléfonos inteligentes no eran como ahora. No andábamos con ellos pegados a la mano como si fueran parte de nuestro cuerpo. Sabía perfectamente que lo que acababa de ver se lo tenía que enseñar de inmediato a Rigoberto, pero, maldición, no traía el celular conmigo. De pronto, un ruido metálico me erizó la piel. Venía de los restos oxidados de un auto arrumbado, en plena calle. Sonaba exactamente como si alguien o algo se estuviera moviendo en el interior de esa chatarra abandonada. Entonces lo vi, no había duda, había alguien acechando ahí adentro, y se dio cuenta de que lo estaba mirando. El pánico me invadió y arranqué a correr hacia mi casa, pero a los pocos pasos oí unos pasos apresurados que me seguían de cerca. Al voltear, temblando de terror, distinguía una silueta esbelta, vestida completamente de negro, que corría desesperada, batallando para no enredarse con su largo ropaje. Por fortuna, su propio vestido la retrasaba, lo que me dio la ventaja necesaria para tomar distancia y evitar que viera en qué casa me refugiaba. Entré como un rayo, me metí directo al baño y comencé a devolver el estómago. Era puro terror, una reacción visceral al miedo tan tremendo que sentía. El ruido despertó a mi madre, quien se acercó preocupada a preguntarme si me pasaba algo malo. Justo en ese instante, unos golpes secos resonaron en la reja metálica de la entrada. Miré a mi madre con el corazón en la garganta y le pregunté quién podría ser a estas horas. ¿Parecen unas señoras? Creo que son las mismas que nos cruzamos hace. Un momento. Déjame ver qué es lo que quieren, me respondió ella. Intenté sacar fuerzas de flaqueza para salir detrás de ella, pero el miedo me tenía completamente paralizado. Con las piernas temblando me acerqué a la ventana para ver a mi madre caminando despacio hacia el portón. En ese momento una de esas siluetas giró la cabeza hacia mí. Sabía que me estaba observando. Era imposible ver sus rostros ya que llevaban la cabeza cubierta por unas capuchas oscuras. Daba la impresión de que su único propósito era infundir un pánico absoluto con solo mirarlas. Hablaron unos segundos en un susurro inaudible para mí, hasta que finalmente mi madre dio media vuelta y entró de nuevo. Esas misteriosas mujeres se quedaron allí paradas un instante más en silencio, como si quisieran asegurarse de que yo las viera fijamente antes de perderse por fin en la oscuridad. Mi madre me contó que andaban buscando a un muchacho que, según ellas, se les había perdido por el rumbo, pero ella les aseguró que por allí no había nadie y que mejor se fueran. Me resultó imposible pegar el ojo. Para cuando logré calmarme un poco, la luz del amanecer ya se colaba por los cristales. ¡Qué noche tan espantosa! Lo primero que decidí hacer en cuanto se hizo de día fue ir directo a buscar a Rigoberto. No quería llamarlo por teléfono, necesitaba hablar de esto cara a cara. Di un gran rodeo para evitar pasar frente a la vivienda de Osorio, a pesar de que intuía que bajo la luz del sol, aquellas tétricas figuras ya no estarían rondando por el lugar. Cuando llegué, me encontré a un Rigoberto pálido y aterrorizado. Estaba tan alterado que fui incapaz de confesarle. El calvario por el que yo mismo había pasado apenas unas horas atrás. Me relató con la voz entrecortada que una misteriosa mujer se había plantado en la calle
justo enfrente de la ventana de su habitación, inmóvil, y observándolo fijamente en medio de la penumbra. No había sido un mal sueño, ni una mala pasada de su mente. No se lo estaba inventando. Aquella espectral aparición de verdad estuvo ahí acechándolo. Apenas 2 días más tarde nos llegó la noticia de que la abuela de Osorio, esa señora que en su momento lanzó aquella terrible maldición contra Basilio, había muerto. Todo indicaba que su deceso ocurrió justamente aquella noche en que las tétricas mujeres vestidas de luto se presentaron en el barrio. Me encantaría darles una respuesta clara sobre lo que pasó, pero la verdad es que jamás pudimos conectar todas las piezas de este misterio. And everything I've heard since are just rumors and assumptions from the neighbors. Algunos andan diciendo que la vieja era una bruja y que aquellas sombras regresaron por ella para arrastrarla directamente al inframundo. Aquella noche, mientras agonizaba en su lecho de muerte, las demás brujas del lugar acudieron a visitarla, aunque otros tantos aseguran que en realidad se trataba simplemente de una mujer consumida por el odio y sedienta de venganza tras perder a su único nietecito, y que recurrió a las hechiceras de los pueblos vecinos para que la ayudaran a consumar su desquite, ofreciéndoles a cambio lo que sea que ellas le exigieran, incluso su propia alma. Lo único que sé con absoluta certeza es lo que yo mismo vi. Basilio se esfumó de su habitación esa madrugada sin dejar rastro y jamás regresó. Sin embargo, de vez en cuando por los senderos solitarios del pueblo, sobre todo en el que se encuentra detrás de lo que fue su casa, a unos cuantos kilómetros, la gente cuenta que todavía se escucha, en lo más hondo y oscuro de la noche, como si brotara directamente de entre los árboles, el llanto de un bebé. Y hasta aquí llega el relato de esta noche. Si disfrutas con las historias de misterio, las leyendas tétricas y las crónicas que te quitan el sueño, no dejes de volver a Historias de Medianoche para desenterrar una nueva pesadilla en nuestro próximo video. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, enciende la campana de notificaciones y únete a nosotros cada semana en un nuevo y estremecedor viaje hacia lo desconocido. Mil gracias por escuchar y ten presente esto. Algunas historias terminan cuando apagas este video, pero otras apenas están comenzando. Buenas noches.